Hola, buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy estamos aquí en una sesión más de la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales. El tema que vamos a abordar el día de hoy son procesos y prácticas sociales. Aunque ya habíamos revisado un poco acerca de los términos, los vamos a retomar desde otra perspectiva. No podemos iniciar a hablar de esta concepción sin antes definir o cómo se interrelacionan en estos términos de grupo social, proceso social y las prácticas sociales, es decir, cómo todos estos términos interactúan en dicho proceso. Pues vamos a definirlos de una manera un poco más clara cada uno de ellos. El primero que tenemos es el grupo social. Este grupo social pues obviamente es el conjunto de personas que comparten una serie de características y que mantienen formas específicas de intercambio y vínculos a partir de intereses y afectos en común. Si ustedes recuerdan, nosotros ya incluso lo definimos, ya vimos la división de clases sociales, de hecho, de acuerdo a cómo se dividen estos en consecuencia a sus valores económicos o sus adquisiciones o el nivel o estatus. Pero ahora también estos grupos sociales se van a definir de acuerdo a las cosas que tengan en común, a las metas o a los objetivos o incluso a los intereses en común, y así es como nos vamos a ir agrupando. Estos grupos también se pueden definir de acuerdo a los principios o valores que los rijan en su persona. Todas estas personas desempeñan obviamente un rol y una función dentro de una sociedad. Acuérdense que ya también dimos definición de qué era un rol y también qué eran estas funciones dentro de una sociedad. Entonces no podemos concebirlo si cada uno de nosotros no identificamos cuál es nuestro rol dentro de nuestra estructura social. Tenemos el siguiente término que son procesos sociales. Estos procesos sociales prácticamente va a ser la definición o la transformación de todo ese conjunto de personas, pero aquí la diferencia radica en el factor movimiento, es decir, qué los mueve a realizar determinadas acciones o qué los involucra a este grupo de personas a llevar a cabo ciertos objetivos o metas, es decir, cuál es el motivo. Y constantemente, casi como por regla natural, todos los grupos sociales tienen este factor en movimiento, es decir, estamos evolucionando en razón y sentido de las situaciones que se nos presenten, no importa cuál sea, incluso no importa si esta situación fuese un factor negativo o una situación negativa, incluso estas hacen que el ser humano evolucione e identifique a partir de esta práctica. Ahorita vamos a ver lo que es la práctica social. Los cambios sociales, pues estos son consecuencia de nuestras acciones, y entonces estos cambios sociales pueden tener en consecuencia o pueden provocar desde una estabilidad política hasta la caída de gobiernos, crisis económicas, incluso mayor desarrollo tecnológico y cultural, y en consecuencia puede traer problemáticas que más adelante vamos a ir abordando, como es en la siguiente semana, me parece, el tema de la migración. Esta problemática social se da ya que el grupo de personas en su país de origen no tiene las herramientas o no tiene las oportunidades para sacar adelante a su familia. En consecuencia, surge esta movilización de la migración en búsqueda de esta vida ideal o de darle por lo menos a su familia cubrir las necesidades básicas. Otro de los procesos también podría ser que de alguna manera también interviene para que exista una mayor justicia social, es decir, a pesar de las diferencias entre cada uno de nosotros, pues que aún así pues exista la justicia para cada uno de estos y pues no se den cuestiones como de racismo o desigualdad o incluso que no exista la equidad de género. Estas prácticas de las que les estaba hablando, las prácticas sociales, aquí sí nos permiten interactuar en sociedad, y justamente va a ser esa interacción la que va a determinar
esa transformación dentro del grupo social y que va a elevarlo. Y entonces es aquí donde les mencionaba que incluso pudieran ser negativas, pero a partir de ello el ser humano se da cuenta o reflexiona cómo puede evolucionar, cómo puede avanzar incluso a partir de esos errores. Estas prácticas sociales es una serie de actividades de los seres humanos que realizamos en nuestra vida diaria, mediante las cuales expresamos nuestras creencias, costumbres, habilidades, técnicas para desarrollar algún tipo de trabajo. Y eso es lo que nos hace de alguna manera que nos unamos con este objetivo de vida. Y bajo ese objetivo de vida, pues entonces vamos a empezar en esta nueva construcción del ser humano. Pues bien, prácticamente nada más aquí lo único que tendríamos que entender pues es estos 4 términos que vimos el día de hoy, y con estos términos y el de la semana pasada donde ya hablamos de los tipos, funciones y estatus sociales, entonces ahora lo que vas a desarrollar en esta semana como actividad es una matriz FODA o DAFO, como están denominadas. ¿Qué tienes que hacer con esta matriz FODA? Este esquema que estás viendo en pantalla es el esquema FODA, se divide en 4. En el primer cuadrante se vas a colocar cuáles son tus fortalezas, pero estas recuerda que provienen de tu interior. Ahora vamos a explicar un poquito en la siguiente. Y las debilidades internas. Aquí las oportunidades son del exterior, al igual que las amenazas provienen del exterior. Vas a dividir una hoja en 4 y vas a colocar a partir con las características que tenemos en esta diapositiva cuáles son esas fortalezas, es decir, partiendo desde ti de forma muy particular, cuáles son tus cualidades, tus capacidades, habilidades, talentos y aptitudes, casi de forma innata, es decir, de forma muy natural. Y también vas a identificar, nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, identificamos esto, pero también sabemos para qué cosas no somos buenos. Y entonces vamos a ver cuáles son las limitaciones, los miedos e inseguridades y defectos, así estas provienen del interior, recuérdalo bien. Las oportunidades y amenazas en este caso provienen del exterior, como es tu entorno, tus circunstancias o tu grupo de amistades o los recursos. Aquí entonces en estos 2 últimos términos, en las oportunidades y amenazas, estamos hablando justamente del tema que abordamos el día de hoy. Todo lo que tiene que ver con estos grupos sociales, pues es lo que nos va a interesar. Pero ¿desde qué tema lo vas a abordar? Pues bueno, vamos a encontrarle a esta situación que nos ha venido a mal, pero vamos a sacarle el lado bueno. Necesito que identifiques. Aquí en la diapositiva tenemos habilidades 21, es decir, a partir de esta contingencia, a partir del COVID-19, ¿qué cosas tú rescatas que hemos evolucionado como sociedad? Aquí en la pantalla tenemos que la empatía, perseverancia, resiliencia, la solidaridad, la creatividad, el pensamiento crítico, la adaptabilidad a los medios de comunicación, a las herramientas que estamos utilizando tanto ustedes como nosotros para aprender, en los canales nuevos que se han abierto para comunicarnos. Todo esto lo vas a identificar tú. Es decir, entonces, me regreso un poquitito nada más para que identifiques. A partir de estos puntos, tú en esta situación, ¿cómo has encontrado tus habilidades? ¿Sale? Que sería en el primer cuadrante. En ese primer cuadrante, ¿qué te ha gustado y no sabías que contabas con ello, de este tipo de habilidades? Entonces las vas a marcar como si fuera en forma de lista. Y también vas a identificar cuáles han sido tus debilidades, es decir, para qué no has sido tan bueno en tu proceso de enseñanza-aprendizaje en esta nueva modalidad de educación a distancia. Posteriormente, seguimos trabajando con el mismo tema de la contingencia del COVID-19. Ahora, en el área de la parte exterior, ¿cómo tu sociedad ha tomado esto? O cómo te ha afectado a ti toda esta situación, pero desde fuera, ¿sale? O cómo de alguna manera esta
sociedad no ha contribuido con todo lo que estamos analizando aquí. Bueno, pues esta es tu actividad de esta semana, ya vamos en la semana número 9. Y pues bueno, te dejo una frase: no huyo de un reto porque tengo miedo, al contrario, corro hacia el reto porque es la única forma de escapar al miedo, es desarrollarlo con tus pies. Es de una deportista muy famosa, a ver si la identifican. Pues bueno, muchachos, los dejo y nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana.